Bien, muy buenos días. De pie, por favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Yo a las 10:30 tengo Hacienda, Vale. sistemas medianos. Súper. Bueno, saludamos a todos nuestros invitadas. Hoy día la sesión vamos a presentar a cada uno de las personas que están presentes en esta sesión, pero antes de eso, secretario, la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del señor ministro de Vivienda y Urbanismo remitiendo información relativa al avance del Departamento de Asentamientos Precarios. Esto en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. A su turno, la señora Verónica de la Paz, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, remitió un documento titulado Elementos que inciden en el precio de la vivienda en Chile, revisión de estudios, periodo 2014-2025, antecedentes que ya fueron enviados a vuestros correos. Por otra parte, ha llegado una comunicación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con la excusa del señor ministro por no poder asistir a esta sesión, debido a que a la misma hora debe concurrir a la sala de la Cámara de Diputados, instancia en que se debatirá el proyecto que prorroga la vigencia de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional. En todo caso, en la presente sesión lo representarán diversas autoridades del Servio y del Ministerio de Vivienda. Asimismo, el señor ministro del Interior se ha excusado de asistir el día de hoy debido a compromisos agendados con anterioridad. Eso es, señor presidente. Muy bien. Gracias, secretario. Sobre la cuenta, ¿algún punto o varios? Se ofrece la palabra. Nada por ahora. Agradecer el informe de la señora Paz. De la biblioteca. Sí, le agradecemos el trabajo de la biblioteca que nos compartió nuestros correos. Muy bien. Bueno, el único punto en tabla para el día de hoy que hemos convocado esta sesión de la Comisión de Vivienda, recibir información del proceso, el decreto de expropiación de los terrenos en que se emplaza la denominada megatoma en San Antonio, el Cerro Centinela, así como el plan de desalojo previsto para el cumplimiento de las resoluciones judiciales respectivas. Conocer el mecanismo de expropiación destinado a la ejecución de proyectos habitacionales y una reseña de los casos en que éste ha sido utilizada en las últimas administraciones, ya sea en el gobierno actual como en el gobierno anterior. Poner el foco más bien en lo habitacional, en los temas propios de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Si bien esto lo conversamos con el ministro, de que era importante que la parte del plan de desalojo la pudiera venir a explicar el Ministerio del Interior. El ministro Elizalde me comunicó que hoy no podía venir a esta hora, era complejo, pero sí era importante abordar los temas habitacionales. Y tal como dice en el oficio, el ministro Monte está a esta misma hora en la Cámara de Diputadas y Diputados porque se está votando en sala la prórroga del plan de emergencia habitacional y tenía que ir a dar cuenta allá. En la medida, me imagino, en que no sé cuánto demorará la discusión allá, pero topaban el horario de la sesión. Por lo mismo, agradecemos la presencia de quienes vienen en representación del Ministerio, tanto a nivel central como de la región de Valparaíso. Bueno, Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano. La delegada del ministro en relación a la temática en San Antonio de la megatoma, Gloria Mayra, a quien saludamos. La abogada del Departamento de Planificación y Normas Urbanas de la División de Desarrollo Urbano, María Francisca González, también la saludamos. La directora del Serviu de la región de Valparaíso, Nerina Paz. Y la encargada de Unidad de Gestión de Suelos, señora Luz María Pérez, está por allá. Bueno, si es necesario en algún momento intervenir, obviamente la invitamos a la mesa. Y el abogado Eric Fernández. Bien, agradecemos su presencia y la idea, ayer lo conversábamos también con Vicente, que pudieran hacer una presentación un poco también de la historia, porque esto ha estado muy mediático, la coyuntura, ¿no? Las últimas semanas sobre la decisión del decreto de expropiación, pero esto tiene una historia para atrás, un proceso de negociación, un catastro también, información social relevante de la comunidad y cómo esto se enmarca también en una problemática más global, ¿no? Por tanto, le ofrecemos la palabra. No sé quién quisiera comenzar, Vicente, ¿sí? Sí, presidente, por intermedio, muchas gracias por
por la introducción. La verdad es que el profuso equipo que existe acá del Ministerio va a dar cuenta respecto a un poco a la historia y a la justificación, las decisiones que se han tomado en torno a la expropiación. Entonces, por eso está la directora del Servio, doña Norina Paz, que está acá conmigo, y está el equipo también de la edición, está Gloria, a quienes yo les voy a entregar el micrófono. Posteriormente también hay varias gente del equipo de Servio y también a nivel central, abierto a responder las consultas que vayan surgiendo, pero hemos preferido utilizar este sistema de exposición, que es el fondo de cuenta de las decisiones que se han tomado como ministerio, y posteriormente atender las preguntas de los senadores. Así que, Gloria, entonces. Muchas gracias, senador. Gracias. Muchas gracias, senador. Buenos días, y por su intermedio saludar también a los integrantes de la comisión. Hemos preparado una presentación en dos partes, que eran los dos puntos que había presentado la comisión. La primera tiene que ver con los antecedentes del campamento, la comisión técnica y hasta llegar al proceso expropiatorio, y después pasamos a los casos que se habían pedido. Me corresponde la primera parte. Como se dijo en la introducción, yo soy la delegada del ministro a la toma de San Antonio. Estoy trabajando desde ya un tiempo, ya como que el tiempo pasa, ¿no? Un tiempo largo, desde mayo del año anterior, resolviendo, tratando de buscar soluciones, y voy a dar los antecedentes del campamento. Este campamento está, hay bien poca... el catastro del Servio es de agosto del 2024, se cierra el catastro, pero el campamento se empezó a poblar en el 19 y se nota ya consolidado en el 2021-2022, después de la pandemia, ya tiene la configuración que tenemos ahora. El terreno propiamente tal pertenece a la inmobiliaria San Antonio desde 1997. Y la toma se produce en el 19, o sea, hay muchos años en que el terreno es un terreno desocupado, es un cerro grande en San Antonio, en el 19 se empieza a producir el poblamiento hasta llegar a las cifras que tenemos ahí en pantalla. Espérense, las voy a mirar acá porque está tan clara la pantalla que me voy a equivocar. Ahí están mejor. Está dividido, son 215 hectáreas, y en esas 215 hectáreas está dividido en 5 polígonos. Esos polígonos son Centinela, Vista Hermosa, Agua Salada, Manuel Bulnes y Fuerza Guerrera. Y la población que identifica el catastro está en todas las 215 hectáreas. Está repartida en las 215 hectáreas en las proporciones que ustedes ven ahí. El polígono más grande es el polígono de Centinela, que tiene 1.405 hogares de acuerdo al catastro, 3.300 personas más o menos. Le siguen Vista Hermosa, con un poco más de 1.000 familias. Luego Aguas Saladas, con algo como 900 familias. Manuel Bulnes, 400 familias. Y Fuerza Guerrera es el polígono más pequeño, que tiene 336 familias. En total, de acuerdo con el catastro, en el 2024 son 4.136 familias que hacen una composición de 10.251 personas de acuerdo con el catastro. La distribución de esa población, de acuerdo, es más o menos como está ahí planteada. Hay 48% de mujeres, 52% de hombres. Este dato siempre al revés de las estadísticas generales, en que las mujeres somos más que los hombres en la población en general. Pero una toma de alguna manera es una cosa de emergencia, y en general ahí la población masculina es mayor. La edad promedio es de 40 años, es una población relativamente joven, con pocos hijos, en general es un hijo por familia. Hay, sin embargo, 3.146 niños, niñas y adolescentes en el megacampamento, es decir, cerca del 30% de la población es menor de 18 años. Personas adultas mayores hay un poco más de 900, y personas con algún grado de discapacidad 650. La población extranjera representa alrededor del 15% de la población. Y está básicamente compuesta de población haitiana, es el grupo nacional que prevalece, con más del 50% de esa población, y le siguen de cerca venezolanos, y personas de Venezuela y personas de Colombia. La población, por lo tanto, del megacampamento es básicamente chilena.
y de acuerdo al registro social de hogares, la gran mayoría, más del 55%, pertenecen a la comuna de San Antonio y en menor medida de Cartagena. Los datos que arroja el catastro son importantes porque vienen a informar respecto de una serie de información poco asertiva, poco acertada que se propagó a través de los medios de comunicación tanto en la comuna como en la provincia y a nivel nacional, que la gran mayoría tenía segundas viviendas. En realidad, ese dato no aparece aquí, pero en realidad las personas con segunda vivienda no pasan del 10% y las personas que han tenido subsidio anterior están alrededor del 2 o 3%. O sea, estaríamos hablando de cerca del 13% del megacampamento que no estaría habilitado para los programas regulares o los programas del MIMBU. Entonces, la gran mayoría es de la región y no de afuera, como se decía, la gran mayoría son niños y también la población extranjera es una población bastante controlada. Y de esta población extranjera, la gran mayoría tiene su situación migratoria regularizada, ya sea a través de visa definitiva o a través de visa temporal. El siguiente es y en los indicadores de vulnerabilidad, el 65% de la población del megacampamento está en el 40% del registro social de hogares y si lo aumentamos al 60% del registro social de hogares, el porcentaje se nos sube al 80%. Es decir, estamos hablando de una población que vive en condiciones de bastante precariedad. Y al mismo tiempo, como decía anteriormente, por el hecho que se trata de una población joven, el 86% de la población de La Toma está en condiciones, es población económicamente activa. A la otra, el emplazamiento. Este es un plano del megacampamento y las 215 hectáreas están compuestas en 7 lotes. Uno siempre habla de el lote, ¿no? Pero son 7 lotes. El lote más grande es el lote 1A, que ustedes lo ven allá centrado en la mitad. Ese tiene cerca de 200 hectáreas. Y después vienen lotes pequeños a todo alrededor, que componen los 7 lotes que en conjunto forman parte del trabajo que ha hecho el Ministerio y de la conversación que se ha tenido con los propietarios. Ese es el centro de la litis. Ahí tiene normativa habitacional también, que se me había olvidado decir. Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? En la parte introductoria. Esto sí es lo más importante de todo. Cuando el Ministerio se enfrenta a la sentencia de desalojo por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y después ratificada por la Corte Suprema, se empezaron a buscar alternativas para ver qué hacer con una población que desborda en todos los aspectos la población de las tomas del país. O sea, 10.000 personas es desproporcionado, 4.000 familias es desproporcionado. Y además estamos hablando de estos 7 lotes sin factibilidad para construir vivienda. Estamos hablando de un lote que no tiene agua potable, no tiene luz, no tiene alcantarillado, y en esas condiciones no hay posibilidad de una venta para vivienda propiamente tal, salvo lo que dice la ley de urbanismo, que permite que los compradores sean cooperativas de vivienda. Es la única alternativa que da a efectos de un terreno que se pretenda destinar a fines habitacionales. En esta perspectiva, el Ministerio empezó a trabajar con las familias de manera de organizarlas en función de una solución que permitiera que esas mismas familias fueran sujetos activos de las soluciones que se fueran construyendo. Y logramos construir 40 cooperativas que abarcan un poco más de 3.700 familias del megacampamento, donde están representados todos los polígonos del megacampamento. Actualmente, y además de eso, además de la constitución de cooperativas, lo que se hizo y lo que se ha hecho con esas cooperativas es lograr un ahorro de las familias de manera de ir pudiendo contribuir sustantivamente a la solución. Inicialmente, cuando estábamos aún en conversaciones en la comisión técnica, de la cual mi colega se va a referir, la posibilidad era, lo que se levantaba como una alternativa, era
para que los propios pobladores agrupados en cooperativas pudieran adquirir el predio y por lo tanto el ahorro tenía que ver con esas condiciones. Hoy que esa no es la alternativa por la falta de resultado que tuvo la comisión técnica, de igual manera los pobladores agrupados en cooperativas harán una contribución sustantiva a lo que es el desarrollo del plan habitacional para el predio sujeto de expropiación. Creo que sí, que es lo que me falta allá abajo que no alcanzo a ver. Además de la organización en cooperativas, lo que hicimos para fortalecer estos niveles organizacionales dentro del propio megacampamento fue elaborar conjuntamente con las cooperativas un plan de trabajo para abordar distintas áreas de atención inmediata, ¿no? Capacitación en efectos cooperativos, temas de seguridad dentro del megacampamento. Decirles que en el megacampamento hay temas de violencia intrafamiliar reiterados y el hecho de que sea un megacampamento significa que hay dificultades para la presencia de la fuerza pública. Reubicación también fue un grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas de estas familias están ubicadas en zonas de quebrada, que de por sí son zonas de riesgo y por lo tanto habría que reubicarlas. En fin, abordamos 7 grupos y la propia constitución de la federación, porque una gobernanza de 40 cooperativas tiene que tener alguna forma de coordinación con la cual establecer un sujeto con el cual dialogar, ¿cierto? Y con el cual llegar a acuerdos. La ley de cooperativas establece que la organización de segundo nivel es una federación y las 40 cooperativas conformaron una federación que está en proceso de formalización frente al Ministerio de Economía y que es, por lo tanto, su representante en las conversaciones que hemos tenido para efectos de ir construyendo la solución habitacional para el Cerro. Creo que hasta ahí me quedo en los antecedentes, dispuesta a ampliar cualquier punto si lo requieren. Muchas gracias. Muy bien, gracias Gloria Mayra. Sí, continuamos entonces con la misma presentación. Adelante, por favor. Sí, hacemos preguntas ahora. Sí, no, solamente una salvedad nomás. No me gustaría que entráramos en la presentación en los detalles administrativos técnicos, ¿ya? Como el proceso de expropiación y que se expropia, que se hace, porque a lo mejor son muchas páginas, veo en la presentación, de temas que son de estructura, más de funcionamiento de la legalidad del proceso, por favor, para que entremos al final del tiempo en el análisis de los detalles específicos de lo que nos interesa tratar, de por qué y cómo hemos llegado a esta situación hoy día. Porque el caso del campamento del Cerro Centinela es la punta del iceberg de un problema que tiene Chile, en el cual, ¿verdad?, los más de 1.400 campamentos hablan de una realidad también distinta. Por eso es fantástico que tengamos especificado qué es lo que pasa en el caso de la toma de San Antonio. Pero está el Tomoye, ¿no es cierto?, en Alto Hospicio, que es el campamento más grande del país, ¿verdad?, y que está a vista y paciencia durante muchos años y que evidentemente está con una misma realidad. ¿Cuál es la diferencia? Es que allá no han decretado un desalojo. Entonces aquí están ustedes porque estamos reaccionando frente a una necesidad de una información dramática que afecta, como usted me dice, a niños, niñas, adultos mayores, adolescentes, en fin, diferentes temas, diferentes realidades. Y lo que nos preocupa es la eficiencia del tema, porque esto no es de hoy día, no nos estamos descubriendo hoy día este campamento, ni este ni los demás campamentos, porque hay un catastro. O sea, somos típicos, nosotros catastramos y hay 1.428 campamentos en nuestro país, ¿cierto? Más de 120.000 familias en una condición de absoluta y gran precariedad. Y eso en el fondo es lo que nos interesa. El caso Centinela es la punta del iceberg y no nos queremos concentrar en ese caso en particular porque evidentemente aquí tenemos corresponsabilidades de qué pasa en general con estas más de 120.000 familias que están viviendo en esta condición de precariedad y habrá que evidentemente analizar los detalles internos respecto de ese particular, ¿ya? Y lo que más nos preocupa es que tenemos asignado instancias, y aquí vemos, acabamos de recibir el informe de asentamientos precarios. Si tenemos personal contratado, gente con experiencia política que está a cargo de esta unidad, y resulta que hemos tenido informes que no se ejecutan ni siquiera los recursos asignados para llevar adelante un plan de qué, de atender a esas familias. O el famoso caso convenio, como el caso en la zona norte, que plata es destinada para atender precisamente a familias que están en vulnerabilidad extrema, para dotarles de agua potable, dotarles de un alumbrado, dotarles condiciones mínimas de resguardo a ese campamento, resulta que las fundaciones se llevan la plata para la casa, para el bolsillo, ¿ya? Vinculados a estructuras políticas que, a Dios gracias, este domingo recién pasado el país, ¿no es cierto?, ha dado una señal potente de lo que quiere construir hacia adelante. Y esto es lo que nos preocupa, porque este desafío ya no lo resolvió este gobierno, lo arrastró, simplemente. El incremento de los campamentos en el año... Tengo aquí la cifra.
Sí, no es que yo, presidente, estoy opinando sobre el tema de los campamentos. Estamos hablando de esto precisamente porque este gobierno ya terminó y el problema nos va a quedar el problema, ¿ya? Y por eso nos preocupa que entre el 2023 y 2026 se incorporaron 6.000 familias. Los datos que tenemos, por ejemplo, hay un 10,6% más de campamentos y un 5% más de familias respecto del año 2023. Y la cantidad de campamentos que tenemos hoy día es la más alta desde el año 1996. Eso es lo que nos preocupa. Porque en el fondo, más allá de los detalles operativos técnicos, por eso quiero el tema legislativo reglamentario, bueno, necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer para adelante. Nos hubiese gustado que no hubiesen heredado, ¿no es cierto?, una estructura, un diseño donde entidades como asentamientos precarios sea realmente eficiente, haya sido realmente eficiente para llevar a cabo este tema. Y eso, evidentemente, que tenemos fuertes cuestionamientos por ello. Por eso quisiéramos que nos concentráramos en los temas específicos, presidente. Bien, yo antes de pasar solo una consulta de un dato que echo de menos en la situación del catastro y indicadores, es no sé si tiene el dato a mano del porcentaje de familias, personas que ya están en proceso de postulación a subsidios, o sea que en el fondo venían incluso de antes de estar en el campamento del año 2019, 2021, que hayan postulado y que estén esperando, por decirlo así, alguna solución habitacional. ¿Tienen ese dato dentro del universo de personas, de las 10.000 y tantas personas? En el nivel de personas catastradas y no catastradas, quienes han estado postulando un subsidio, no tengo el dato específico, lo que sí le puedo decir es que es absolutamente minoritario. Y el acuerdo que se tomó con las propias cooperativas fue de que si había alguna familia que en el proceso de solución del megacampamento se adjudicara algún beneficio, inmediatamente salía del cerro para irse a o sea, no podía quedarse con las dos soluciones, pero es absolutamente minoritario, absolutamente minoritario. No, tal vez no lo dije bien. No estoy pensando en gente que esté aprovechándose, por decirlo así, de beneficios ya entregados, sino que más bien algo distinto, que es gente que está, por decirlo así, esperando una solución, pero está en el campamento, ¿se entiende? O sea, que esté a su primera vivienda social. Senador, no. Cuando hablamos de personas catastradas que están habilitadas, son personas que cumplen con el requisito de no tener un subsidio anterior ni tener vivienda anterior. La gente que tenía subsidio anterior es menos del 5% de la gente que está en el megacampamento. Si eso es lo que me pregunta, es menos del 5%. Si hay alguna de esas personas que esté hoy postulando algún subsidio, ese es un dato que podemos documentar. Ahora, en la experiencia que hemos tenido de trabajo en el propio megacampamento, han sido realmente contados los casos, pero me comprometo a documentarlo para que lo tenga a la vista. Bien, ahora sí, avancemos con la presentación. Por favor. Por su intermedio, presidente, continúo con la presentación de la forma que está propuesta, entendiendo la solicitud del senador Sandoval. Voy a ir más rápido en algunos puntos, pero es solo porque hay ciertos temas de contexto que consideramos que es importante que se tengan a la vista por parte de los miembros de la comisión. Y eso tiene que ver con el funcionamiento de la comisión técnica. Es conocido, ¿cierto?, que antes de llegar al punto en el que nos encontramos hoy, el Ministerio tomó la determinación, frente a la orden de desalojo dictada por los tribunales de justicia, de intentar sentar las bases para dar o entregar una solución alternativa a este desalojo, en la cual las familias organizadas, como bien explicó Gloria, organizadas en cooperativas, iban a ser actores fundamentales a través de la adquisición del suelo. Para esos efectos, el Ministerio suscribió un convenio, un protocolo de acuerdo, en base al cual la orden de desalojo estuvo suspendida por 6 meses y en base a ese convenio se definió el funcionamiento de una comisión técnica conformada por representantes del municipio, del MIMBU y de los propietarios, cuyo objeto era intentar llegar a acuerdos en las condiciones de venta del terreno, sus garantías y su valor, por supuesto, su precio. Esta comisión se constituyó el 22 de abril, rigió un acuerdo de confidencialidad durante los poco más de 6 meses que funcionó y se entregaron diversos insumos técnicos como tasaciones, informes, contrainformes y diversa documentación y análisis que
fue parte de esta comisión y cuyos resultados rápidamente voy a mencionar. Solo también poner el relieve y de ahí también el detalle que voy a dar es que el 3 de septiembre esta comisión terminó su funcionamiento, lamentablemente sin llegar a acuerdo en los 3 puntos principales, que eran precio, garantía y en la condición de que la venta se desarrollara en un solo acto. ¿Cuál era el rol del MIMBU dentro de la comisión? De acuerdo al acta de su constitución, era el de resguardo técnico del proceso, con el objeto de dar seguridad sobre el contenido técnico de las condiciones acordadas. En ese sentido, solo enfatizar que de acuerdo a la misma acta de constitución, esta mesa técnica no era una mesa de negociación, era una mesa técnica de perfil técnico en base a la cual se le encargó intentar llegar a acuerdo en base a estos criterios de precio, condiciones y garantías para una eventual venta del terreno, como decía, en donde los principales actores en este momento inicial eran las cooperativas de vivienda. El precio, las diferencias, si bien hubo avances, y eso debemos reconocerlo, hubo avances, y así lo hemos nosotros como ministerio reconocido, en definitiva, al término de la comisión seguía existiendo una diferencia en el valor, que es la que ustedes pueden ver en la lámina. 0,4 UF metro cuadrado era el valor que proponían los propietarios y de acuerdo al valor que nosotros teníamos respaldado por tasaciones contratadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el valor alcanzaba el 0,22 UF el metro cuadrado. Frente a esta diferencia, el Ministerio propuso como solución, como vía de solución, encargar una tercera tasación en base a todos los antecedentes que se discutieron en la comisión y teniendo a la propia comisión como contraparte técnica de esta nueva tasación. Esa propuesta no fue aceptada por los propietarios y eso fue lo que desencadenó, en definitiva, no el término de la misma. Aquí solo, y esto por supuesto queda para disposición de la comisión, hay un correlato de cómo fueron variando los valores a lo largo de toda la comisión, en donde partimos con una oferta en septiembre del año 2024 de 0,69, pero dentro de la comisión con una tasación de 0,8, hasta en definitiva por parte de los propietarios llegar a las 0,4 UF metro cuadrado y por parte del MIMBU, como decía, al 0,22. Es decir, se acercaron posiciones de como originalmente estábamos, que era un 0,8, un 0,14. El rango de diferencia de valores se ajustó, pero seguía siendo importante. Estamos hablando de casi 15.000 millones de pesos de diferencia de valor. En segundo lugar, el otro punto más neurálgico que nos imposibilitó llegar a un acuerdo tenía que ver con una condición fijada para el MIMBU, que era que el MIMBU debía entregar una garantía financiera del 20% del total de la operación para compensar económicamente a los propietarios en caso de que la compraventa no se pudiera realizar. De acuerdo al análisis realizado en su momento por nuestra división jurídica, esa solicitud no era viable jurídicamente. El MIMBU no tenía competencias y facultades para poder garantizar obligaciones de terceros en el marco de un contrato de privado de estas características. Por lo tanto, ese requerimiento era jurídicamente imposible de cumplir. Y la magnitud de la operación, una de las condiciones también para llegar a acuerdo tenía que ver con que la compra se hiciera en un solo acto de toda la totalidad de los terrenos involucrados, que son las 215 hectáreas, lo cual dificultaba el proceso. Entonces, frente a esta situación y teniendo en cuenta que el rol de la comisión técnica, particularmente del MIMBU, era de resguardo técnico del proceso, ese deber fue el que nos impidió avanzar más en la línea que estaba originalmente propuesta, porque no teníamos respaldo técnico para acercar más el valor que se había propuesto dentro del mismo contexto de la comisión. Y así es como en el tercer punto de la presentación nos vamos a referir al mecanismo de expropiación y los proyectos habitacionales. Respecto a las normas, como comentábamos, entiendo que sería más importante para la comisión referirnos a los puntos específicos del proceso, pero solo en términos muy generales, ¿cierto? Partimos de nuestra Constitución, por supuesto, como siempre, para, a partir del artículo 19, número 24, entender que la expropiación, junto con reconocerse el derecho de propiedad, ¿no? La misma Constitución establece que solo se puede privar del dominio, en este caso en particular, mediante autorización por ley general o ley particular y existiendo, por lo tanto, una causa expropiandi o causa de utilidad pública o interés nacional, y cumpliendo, por supuesto, con el procedimiento del decreto ley, la ley orgánica
de procedimiento de expropiaciones. Dentro de la normativa orgánica del Ministerio, que se puede ver en la lámina ahí resumida, el Ministerio tiene su responsabilidad de implementar las políticas y programas habitacionales para enfrentar el déficit de vivienda y promover la integración social y urbana, y el Servio materializa estos planes definidos por el Ministerio, pudiendo adquirir, subdividir y urbanizar terrenos y realizar funciones de radicación de campamentos y poblaciones marginales. Aquí también va a quedar a disposición de la Comisión una serie de disposiciones de la normativa orgánica del MIMBU, en donde los énfasis están puestos no solo en la adquisición del terreno, sino que también en el fomento de la constitución de cooperativas de vivienda para que los mismos pobladores puedan participar de la solución habitacional de la cual ellos requieren. O sea, el MIMBU tiene dentro de sus funciones no solo entregar soluciones habitacionales, sino que impulsar a las familias a organizarse en primer lugar y a ahorrar para ser actores participantes activos, digamos, de su propia solución habitacional, que es el marco general, orgánico y funcional en base al cual el MIMBU actuó de la forma en que lo ha venido haciendo. Particularmente en materia de expropiación, la causa de expropiación o la causa expropiandi en la ejecución que realiza los servicios de vivienda y urbanización se radica en el artículo 51 de la ley 16.391, en donde se faculta a Serviu o se declara de utilidad pública los inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento de los programas de construcción de vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este es el denominado decreto que aprueba el programa de expropiaciones, que es el que apertura el inicio del proceso de expropiación para luego entrar a la normativa orgánica que regula el procedimiento propiamente tal. Si hacemos un breve resumen de las instancias que considera el procedimiento de expropiación, considerando la normativa orgánica del MIMBU, vemos que el primer acto formal es la dictación del decreto que aprueba el programa de expropiaciones, en donde se identifica la finalidad para la cual se van a utilizar los recursos, la adquisición, y se identifican los inmuebles con los cuales también se va a contar para esa finalidad, y el programa habitacional que va a servir para implementar la utilización del predio. Luego, una vez dictado el decreto que aprueba el programa de expropiaciones, comienza formalmente el procedimiento de expropiación regulado en el decreto de ley 2186, con el nombramiento de una comisión de 3 peritos. Y aquí es relevante, puede que sea un dato en general conocido, pero es importante reafirmarlo, que dentro de un procedimiento expropiatorio la indemnización provisional la fija una comisión de peritos, 3 peritos que son independientes y que llegan entre ellos a un acuerdo del valor en base a los antecedentes que tienen a disposición. Luego ese valor puede ser discutido judicialmente tanto por la entidad expropiante como por el expropiado. Por lo tanto, frente a una situación como esta, en donde, como revisamos antes, ¿no?, el precio del suelo era uno de los factores clave para poder avanzar en cualquier tipo de conversación acerca de la adquisición del suelo, parecía razonable que fuese un tercero imparcial quien pudiese dilucidar esa discordancia de valores técnicos y de propuestas técnicas que estaban sobre la mesa. Luego del funcionamiento de la comisión de peritos viene como acto administrativo siguiente la dictación del acto expropiatorio, que en este caso es una resolución del Serviu. Esa resolución debe publicarse con un extracto en el diario oficial, luego se consigna el monto de la indemnización en el tribunal y luego vendría como etapa la toma de posesión material del terreno. En la lámina está identificado en color azul más oscurito en la etapa que nos encontramos hoy en día, en el procedimiento de expropiación del terreno, de parte del terreno del Cerro Centinela. Aquí y tenemos carpetas para entregarle a los senadores con la documentación formal que se emitió hasta la fecha dentro del procedimiento expropiatorio. En primer lugar, el decreto número 88 del 2 de diciembre del 2025, que fue publicado en el diario oficial el 3 de diciembre, en donde se aprueba el programa de expropiaciones. Del Ministerio se identifica el predio y también se da cuenta enlistada de las razones que fundamentan la adquisición del terreno. Entre ellas, importante destacar que no existen otras alternativas de propiedad del suelo de Serviu del Ministerio dentro de la comuna en las condiciones ni en el tamaño o superficie que se requiere para dar solución no solo a las familias de este campamento, sino que también a otras familias de la comuna de San Antonio, la falta de acuerdo con el propietario, los altos costos y coordinación que implicaba
que implicaba el proceso de traslado de la familia, la existencia de un plan urbano habitacional colindante que permite dar una continuidad a la inversión pública y darle sinergia a esa inversión, la estrategia de erradicación definida por el programa Campamento, la capacidad de suelo, se analizó el suelo, las condiciones del suelo del campamento, que hacen factible normativamente y técnicamente el desarrollo de un proyecto habitacional dentro de la cantidad de hectáreas que están definidos en el decreto. Luego, recientemente, el día de ayer, se publicó en el Diario Oficial el extracto de la resolución expropiatoria, que es el segundo paso ya formal, luego de la aprobación del programa de expropiaciones, viene el acto expropiatorio propiamente tal, y ayer fue publicado en el Diario Oficial, corresponde a la resolución exenta 15.136, que fue dictada el 12 de diciembre del 2025 por el Serviu. Y aquí está solo el correlato y el detalle de las gestiones que se están realizando y donde nos encontramos ahora, remarcado un poco en color más oscuro, que es el procedimiento que acabo de mencionar, y solo indicar como antecedente extra que el 28 de octubre el Ministerio recibió una presentación por parte de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, en donde presentaron al Ministerio una propuesta en la que daban cuenta de su situación actual, de su organización y su disposición organizacional, pero también en términos financieros, de participar en un programa habitacional a través de, como digo, no solo la organización, sino que también la entrega de recursos para poder factibilizar la ejecución de un proyecto, a lo menos de urbanización del terreno, en el cual ellos van a participar no solo socialmente, sino que también aportando una cantidad de dinero que es un aporte adicional al aporte que tradicionalmente tendrían que hacer las familias para poder postular a un subsidio habitacional. Eso, y ahora vendría el Serviu, que va a poder detallar la etapa del proceso en la que se encuentra el procedimiento de expropiación. Muy bien, muchas gracias, Francisca González. Directora. Bien. ¿Necesita cambiarse para allá o desde ahí está bien? Muy bien. Sí, nosotros tenemos la presentación también acá en las tablets, pero para la gente que está siguiendo la comisión en TV Senado. Y bueno, va a hablar ahora Nerina Paz, la directora del Serviu de la región de Valparaíso. Muy buenos días, presidente, y por su intermedio saludo a toda la Comité de Vivienda. Nerina Paz, como bien señala, directora Serviu Regional. Mi presentación es complementaria a lo que se señaló anteriormente. Es importante señalar que todos los procesos de asentamientos precarios es un camino largo para la obtención de una vivienda, y en ese proceso hay distintas alternativas y estrategias que se trabajan en términos de radicar en algunos casos y erradicar en otros casos, según sea la condición técnica que tengan estos asentamientos. En el caso particular de la megatoma San Antonio, la estrategia de expropiación es parte de las herramientas que tenemos para poder abordar este problema relevante que tiene la situación habitacional en el país. Particularmente la comuna de San Antonio creció exponencialmente en un 40% desde el de 2019 a la fecha en su número de asentamientos precarios. En ese entendido, quiero plantear esta presentación en dos puntos relevantes. Uno es la trazabilidad respecto a lo que ya se ha señalado en virtud del inicio de este proceso de expropiación.
que se gatilla, ¿no es cierto?, el 17 de noviembre, producto de todo un trabajo que se viene realizando anteriormente, según lo informado por la asesora Gloria Mayra, ¿no es cierto?, donde hubo un trabajo extenso de poder generar acercamientos para poder tener una ruta de erradicación en virtud de la adquisición del suelo. Posterior a esta situación que no tuvo un resultado positivo, se genera este proceso de expropiación con las facultades que tiene Servio, iniciándose así este desarrollo del proceso en 17 de noviembre, ¿no es cierto?, con una solicitud enmarcada por parte del Ministerio a raíz de la convocatoria y la organización de las cooperativas que solicitan esta intervención en términos de adquirir el suelo. Eso significa un proceso que está detallado ahí, que no voy a entrar en mayor detalle, valga la redundancia, producto de que ya fue señalado, pero solo me quedaría con los dos últimos puntos que aparecen señalados e indicados ahí, que indica el hecho de el proceso que nos queda, por decir así, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la demanda, es que se establece un escrito y un ingreso a tribunal, de manera que nosotros podamos tener el rol de la causa y seguir al plazo siguiente, que es la consignación y la transferencia en el tribunal de los recursos que significa el monto expropiatorio. Eso cierra el proceso para luego entrar en la etapa judicial, donde efectivamente terminamos con la inscripción del terreno a nuestra propiedad en el conservador de bienes raíces. Es relevante señalar, y es importante también, por lo que voy a presentar a continuación, que este es un proceso que está dentro de las herramientas que tiene el Ministerio para poder abordar el déficit y el trabajo particularmente de asentamientos precarios. En ese sentido, en la región en particular, ¿no es cierto?, hemos trabajado otras expropiaciones en el marco de asentamientos precarios, como es el caso puntual que planteo ahí, que es el campamento Felipe Camiroaga en la comuna de Viña del Mar, donde el 9 de marzo del 2022, a través de un decreto de ministro número 10, se realiza la expropiación de estos paños de terreno, que su detalle está en el cuadro adjunto del plano que está en pantalla. Ese decreto ministro del 9 de marzo del 2022, es importante señalar la fecha porque es parte de los procesos en el marco de que este tipo de programa trasciende a las administraciones. En 4 años, muchos campamentos, por su magnitud del proceso que hay que hacer de desarrollo en términos de adquisición de suelo, desarrollo técnico del plano de loteo, urbanización y sus diseños para luego la ejecución, excede con creces lo que es un periodo de administración. Por lo tanto, por lo general, estos procesos pasan más allá del periodo específico de una administración. En ese sentido, el caso de Felipe Camiroaga se decreta el 9 de marzo del 2022 y el proceso siguiente se realiza posterior al cierre de ese periodo y todo el proceso que hemos realizado nosotros como administración en este caso particular de Centinela, que lo hemos cerrado dentro del periodo de administración, en el caso particular de Felipe Camiroaga, en el caso particular de Forestal, que es el siguiente que señalo, han excedido, digamos, de administración a administración, ¿ya? Ahí están los detalles, no voy a entrar en específico en los montos, pero están los montos, la ubicación y los lotes en particular que se expropiaron, que eran asentamientos precarios que no estaban en la condición de centinela, sino que eran campamentos que tuvieron una alta demanda social respecto a su intervención y producto de eso se toma la decisión de ir por la línea de expropiación. También tenemos un caso en la comuna de Quilpué, ¿cierto?, que el decreto se realiza el 4 de febrero del 2010 y también su proceso posterior se realiza con desfase respecto al cambio de administración. Ahí tenemos particularmente, ¿no es cierto?, campamentos de larga data que tienen problemas en general. Las estrategias que establece el programa Asentamientos Precarios tiene estos dos grandes líneas, ¿no es cierto?, erradicación y radicación. Cuando hay erradicación, por un lado, y no se accede a
al suelo en forma directa en negociación con los propietarios. El mecanismo es la expropiación, que tiene también dos canales, consensuado o no consensuado, ¿ya? En este caso particular de Centinela fue no consensuado por el detalle que planteó tanto Francisca como Gloria del no acuerdo con los propietarios, cosa diferente que fue en los casos que estoy señalando, que sí hubo un acuerdo consensuado y eso genera una expropiación, pero con una dinámica bastante más trabajada con los propietarios. En términos generales, esa es la presentación que traíamos para dejar de manifiesto que efectivamente este es un mecanismo que se ha utilizado en otras oportunidades, que es un mecanismo que está dentro de las alternativas de poder fortalecer el trabajo de asentamientos precarios en el marco de que hay un proceso largo de obtención de la vivienda, donde el tema del suelo es el punto inicial de un proceso, pero luego viene todo un trabajo que se asimila al trabajo que tienen las familias en términos de obtener una vivienda. Por lo tanto, acá no se salta la fila, sino que más bien se conduce hacia un proceso regular que tiene que ver con un primer punto, que es la obtención del suelo. Esa es la presentación. Muy bien, gracias, directora del Servio, Nerina Paz, de la región de Valparaíso. No sé si, Vicente, quisieras complementar con algo de cierre. Si puede apagar el otro micrófono. ¿El de allá? No, presidente, por intermedio solamente ratificar lo que ha dicho el equipo, en el fondo. O sea, aquí se extremaron las medidas como para llegar a una solución de acuerdo con los propietarios durante un buen tiempo, ante la emergencia que implicaba y ante el mandato judicial que se implicó. Se tomaron ciertas medidas para llegar a ese acuerdo, no se consiguieron y se utilizó una herramienta que, como bien comentó la directora, no es una novedad para el Ministerio, sino que corresponde justamente a una decisión que yo no podría decir clásica, pero sí que corresponde a la situación que representan los campamentos en la historia del Ministerio, donde el Ministerio ha debido extremar medidas para atender de la forma más eficiente posible los campamentos. La erradicación y en el caso de las radicaciones, efectivamente, hacerse la propiedad del terreno implica una serie de decisiones que yo me atrevería a decir, directora, donde no hemos aprendido a hacer también, conforme a los pasados, la experiencia del Ministerio. O sea, los cierres de campamento del gobierno de la presidenta Bachelet, del primer gobierno del presidente Piñera, tenía un desafío, por ejemplo, en cuanto al cierre del campamento, muchas veces, que implicaba, bueno, ¿qué se hace con el terreno para que no se lo tomen de nuevo? O sea, la pieza urbana finalmente también requiere una decisión en cuanto a qué hay que tomar, y eso hay que tomar una serie de antecedentes. Cómo está normado el terreno, si tiene riesgo o no tiene riesgo, si es que existe un historial en torno al campamento, no existe el campamento, la magnitud del campamento. Entonces, esa abanico de posibilidades es lo que usó el Ministerio, como bien expuso la directora. No se trata de una herramienta, digámoslo así, exclusiva o inicial o que primera vez utilizamos, sino que corresponde finalmente también a lo que el Ministerio, a la atribución del Ministerio que se ha venido consolidando con el tiempo. Eso por ahora, senador. Muy bien, gracias, Vicente. Le damos la bienvenida a la senadora Yasna Proboste. Se ofrece... el senador Sandoval también pidió la excusa, me había dicho al inicio, tenía que ir a la Comisión de Hacienda, por eso hizo el punto antes de retirarse, pero tenía el compromiso en la Comisión de Hacienda. Se ofrece la palabra, senador Kuchel. No sé si... Bueno, gracias, presidente. Quiero agradecer también las exposiciones que hemos recibido y quiero consultar qué resultados arroja el último censo de población y vivienda para la comuna de San Antonio u otras comunas vecinas que generen un solo ambiente, un solo sistema habitacional. ¿Cuál es la situación de la CACEN, de la última encuesta CACEN, que yo por lo menos no he conocido los resultados, por eso pregunto, en esta misma zona? Y después consultar cuál es la última tasación que mandató el Serviu y que arrojó ese 0,22, si fue un tasador bancario, de qué se trató. Y después consultar en términos generales también si este procedimiento de expropiación y futuros proyectos, qué es lo que pasa con la fila de la gente que está esperando, como indica la institucionalidad, y no se salta la fila.
para acceder a vivienda, porque aquí toma ventaja quien usurpó y el ministerio les da preferencia sobre gente que lleva años postulando. Y finalmente algo que afecta a mi región, que leí en la prensa que los recursos que se están extrayendo o considerando para esta situación, porque no me atrevo a llamarla proyecto, son recursos del Ministerio de Vivienda de las regiones del sur. Yo siempre me he quejado de que en mi región la meta de construcción de 14.000 viviendas era bajísima. El intendente anterior, el gobernador interior la estimaba en 28.000, se consideró ahora 14.000, y yo pienso que debe ser cercana a las 30.000 viviendas que necesitamos en la región de los lagos, debido a la cantidad de personas que han llegado, las parcelaciones, los campamentos, los allegados, etcétera, y si insistir de nuevo con los datos del censo de población y vivienda para mi región, para saber cuáles son los campamentos, cuáles son los allegados, y también de la pobreza, porque mi región ha más que duplicado su pobreza, y no sabemos cuál se ha duplicado la cesantía, pero no tenemos la CACEN todavía, y dicen que ya está lista, pero nunca ha llegado a mis manos, presidente. Gracias. Gracias, senador. Recogemos primero consultas, comentarios y luego le damos la palabra. No sé si ahora, senadora, sí, Yana Proboste y después yo. Muchas gracias, presidente. Bueno, en la línea de lo que ha planteado el senador Kuchel también, a mí me gustaría poder conocer con mayor detalle cuáles son los recursos que se utilizan para la decisión de esta medida de la expropiación de la toma de San Antonio, porque particularmente se ha hablado de 3 iniciativas que se verían afectadas, una en Aysén, otra en Castro y otra en Temuco. Entonces, quisiera poder conocer en detalle, porque lo que se ha señalado a la ciudadanía es que esto se financiaría con recursos del programa de asentamientos precarios, y si bien es cierto, lo discutimos largamente en la partida del Ministerio de la Vivienda en la discusión del presupuesto, en que esta es una partida que tiene una muy mala ejecución presupuestaria, un 27% de los recursos, lo discutimos aquí también en esta comisión, y la verdad, presidente, cuesta, cuando uno recorre los campamentos particularmente en la región de Atacama, cuesta entender por qué no se junta una necesidad tan sentida como mejorar las condiciones de vida. Recorrí campamentos en Diego de Almagro, a 3 cuadras de la Plaza de Armas de Diego de Almagro, en donde la gente no tiene acceso ni al agua potable, ni a la energía eléctrica, con riesgos inminentes para los niños que a diario están en esos espacios, y que se agudizan más en el periodo estival, que no van al colegio, en donde tengo las fotografías acá, que es un enjambre de cables, y uno se pregunta cómo asentamientos precarios no podía hacer una intervención real. Tener un 27% de ejecución del presupuesto a esta altura del año es realmente ya no solo una falta de eficiencia en la gestión, sino una desidia con las familias que están en campamentos. Lo digo pensando en la gente del campamento de La Greda, en Copiapó, Andacollo, en Copiapó, y particularmente los campamentos en Diego Almagro y en Vallenar. Entonces, mire, más allá de esta situación, que es el punto que nos convoca en el día de hoy acá en la comisión, que ha sido un tema que ha generado posiciones en distintos sectores políticos, yo, más allá de eso, lo que quiero colocar el punto es cómo es posible que un programa tan importante para entregar dignidad a las personas que están en situaciones de campamento hoy día tenga esos niveles de ejecución del presupuesto. Y por otra parte, insistir en el punto inicial, presidente, poder conocer con claridad de dónde salen los recursos para la expropiación de los terrenos de la toma de San Antonio. Eso. Gracias, senadora. Yo agrego un par de preguntas y comentarios. Uno, me queda claro, es hasta dónde estamos hoy
Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que viene de aquí para adelante en este proceso? Sobre todo también para darle certeza a la gente, a las familias afectadas, más de 10.000 personas, entendiendo que además estamos en un escenario de cambio de gobierno. Si bien lo explicaba la directora del Servio, han habido experiencias anteriores con decretos firmados 3 días antes, 4 días antes del cambio de mando, y bueno, y hay una continuidad de Estado, pero ¿cuáles son las etapas que vienen y más o menos los plazos estimados, ¿no? Entendiendo la experiencia que hay previa en el propio ministerio con estos procesos? ¿Qué pasa si los propietarios, bueno, tienen el derecho de apelar? Entonces, esa apelación, ¿cuánto puede durar, ¿no? Hasta que se llega finalmente al monto con este perito, digamos, independiente. Entonces, eso, como plazos, las etapas que vienen, los tiempos estimados, sabiendo que puede haber cierta particularidad en este caso por la magnitud, ¿no? Y por otro, justamente con este cambio de gobierno, ¿no? El presidente electo en el último debate previo a la segunda vuelta, la solución que él plantea es, bueno, desalojo y mandar a las familias a buscar como allegados, digamos, ¿no? O sea, búsquense por ahí algún familiar, algún amigo que lo reciba, y esa fue la solución que planteó, ¿no? Así lo dijo en televisión, digamos, en el debate. No sé si ahora, asumiendo cuál será el plan, si continuar con esto, pero también, más bien mi pregunta jurídica, política jurídica, es las atribuciones que tiene un nuevo gobierno en relación a este decreto. ¿Puede echar pie atrás? ¿Puede, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el nuevo gobierno en relación a esto que la actual administración le deja en herencia, por decirlo así, como a este proceso de expropiación, ¿no? Hay un decreto, diario oficial, etcétera, pero que un nuevo gobierno, si no le gusta esta solución, puede echar pie atrás, puede efectivamente desalojar. Eso, creo que esas precisiones me parece importante, sobre todo en el escenario de cambio de gobierno, de transición y de certeza a las familias. Y un último pregunta más bien, porque ha salido harto en opinión en medios de comunicación, hay distintas personas que han opinado respecto al origen de la toma en términos de la promoción que puede haber hecho el propietario en el fondo a través de intermediarios con estos loteos brujos, el llamar a vender en el fondo estos loteos a la gente como un poco buscando, bueno, tómense el terreno, pero después negociamos un proceso, ¿no?, de venta para beneficio particular, con cierta especulación también del precio. Eso ha salido como opinión respecto al origen de esta megatoma. No sé si hay información al respecto. Eso, ¿por dónde comenzamos? Vicente, ¿quién? ¿O Francisca? ¿Sí? Por su intermedio, presidente, quisiera partir con una primera de las preguntas que se hicieron, que tenía que ver, para ir como avanzando con los temas, con los valores de tasación y el último valor que está sobre la mesa. La tasación del 0,22 que se expuso en la presentación tenía que ver con aquel valor al que arribó, el que presentaron ante la Comisión Técnica los representantes del MIMBU a través de una tasación contratada a una empresa privada del mercado de las tasaciones, que es Transa. El MIMBU en su momento decidió no hacer una tasación directamente, no utilizar una tasación directa del Ministerio para profundizar en los niveles de transparencia y objetividad de la determinación del valor. Y es por eso que se optó por una empresa de destacada trayectoria en el país para poder abordar las complejidades de este predio, que además de la ocupación de la cual estamos abordando en esta sesión, tiene una complejidad adicional, que es el tamaño. La envergadura del predio es que si uno hace un levantamiento de ventas de terrenos en toda la región, no encontramos algo similar, ni siquiera de 100 hectáreas. Y por eso el ejercicio de tasación técnica también hay resultados tan diversos, porque los métodos utilizados para llegar a ese resultado son complejos, porque el terreno tiene una complejidad propia asociada a su tamaño. Pero de acuerdo a todos los análisis técnicos que se hicieron desde el Ministerio, la tasación de Transa utilizó la metodología adecuada para arribar al valor que fue el que se comentó de 0,22,
en base al cual el propio Ministerio ofreció, para poder avanzar en acuerdos, la posibilidad de contratar una tercera tasación, que en definitiva fue la alternativa que no se acogió dentro de la mesa. Ahora, y aquí podrá profundizar, ¿cierto?, también Serviu, lo que tenemos sobre la mesa es el resultado del informe pericial dentro del proceso expropiatorio. Salimos del marco de las posibilidades de la mesa técnica que se había configurado para tratar de acercar posiciones y entramos ya de lleno en el proceso expropiatorio. Y dentro de este proceso se designaron a 3 peritos independientes para que pudiesen, entre los 3, determinar un valor provisional de indemnización para las 100 hectáreas que conforman la superficie de terreno que se pretende expropiar para los fines que se han comentado. Y esta comisión de peritos entregó sus resultados y arribó a un valor que asciende aproximadamente a 0,25 UF el metro cuadrado. O sea, es un valor que es relativamente cercano, bastante cercano, ¿cierto?, a la posición del MIMBU, pero aquí yo me quisiera abstener de hacer comentarios acerca del valor que han determinado la comisión de peritos, porque este asunto tiene naturaleza litigiosa. O sea, la determinación de los valores, la discusión técnica, todo lo que se trabajó fue una fase y ahora estamos en otra fase. Y entendemos que tenemos que respetar la institucionalidad, por supuesto, y serán ahora, ya los peritos dieron un monto de indemnización provisional, y si se estima conveniente, tanto el ente expropiante como el expropiado podrán recurrir a tribunales para accionar las distintas acciones que establece la ley para poder reclamar tanto la naturaleza del acto expropiatorio como el monto de la indemnización, la superficie del terreno que se expropia. Se puede solicitar la entidad expropiada. El expropiado podría determinar o defender sus intereses en el sentido de que se está expropiando una cantidad que es inferior a la que efectivamente debiese expropiarse, porque la que está quedando no tiene un valor económico para él. También podría solicitarse que se expropie otra parte del terreno. Nuestra legislación establece una serie de causales de reclamación que serán reconocidas por los tribunales en caso que así se interpongan. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con cantidad de terreno, precio del terreno, la localización de la superficie de terreno que se está expropiando es hoy día materia que deberán resolver los tribunales de justicia si así se ocurre, ¿no?, si se interponen las acciones de reclamación. Y ahí, vinculándolo también con la pregunta que hacía el presidente, las reclamaciones tienen un plazo. Lo importante, yo diría como principio general, es que las reclamaciones en principio no suspenden el procedimiento expropiatorio, ni la toma de posesión material del terreno, ni el proceso de inscripción en el conservador de bienes raíces, salvo en algunas causales que son particulares, que tienen que ver con la reclamación de la legalidad del acto expropiatorio. Por ejemplo, si se alegara en contra de la declaratoria de utilidad pública, podría el propietario solicitar que se suspendiera el procedimiento expropiatorio, pero eso es muy excepcional. Hay que solicitarlo expresamente, el tribunal puede resolverlo de manera fundada, e incluso habiéndose solicitado, el tribunal podría más bien solicitarle a la entidad expropiante al expropiado que presente una garantía también para asegurar esa suspensión del procedimiento. Entonces, por regla general, en principio, el procedimiento no se suspende por la discusión legítima, ¿cierto?, de las partes en relación al predio, su superficie o su precio. Pero sí debemos reconocer que existe una causal excepcional, en base a la cual, o no es una causal excepcional, existe una causal dentro de las reclamaciones en base a la cual podría suspenderse el procedimiento en caso de que así se solicite y el tribunal así lo defina si ello ocurre, que deberá estar fundamentado si eso sucede. Y en relación lo que puedo comentar dentro de la ley, ¿no?, las posibilidades de retrotraer, por ejemplo, un procedimiento de expropiación también están consagrados en la ley orgánica que regula el procedimiento de expropiaciones, y efectivamente una expropiación se puede retrotraer incluso después de haberse consignado los recursos y después de que el tribunal haya definido el valor definitivo, habiéndose reclamado el valor provisional. O sea, esta es una facultad que, como se ha explicado, se ha utilizado muchas veces, pero es excepcional, y en ese sentido también es que la normativa consigna distintas acciones, tanto en favor del Estado como acciones en favor del expropiado, para poder hacer valer sus derechos e intereses. Y en este caso el Estado tiene como desarrollador de los fines y de las políticas públicas que esté implementando la posibilidad eventualmente de retrotraer el procedimiento de expropiación. Pero eso no es algo común
porque hay una continuidad, ¿no?, del Estado en donde las decisiones de expropiación se encuentran debidamente justificadas y yo no conozco ningún caso en que tan avanzado un procedimiento de expropiación, por ejemplo, ya con la resolución habiéndose alegado el valor de expropiación y habiendo resuelto los tribunales de justicia, se haya tomado la determinación de retrotraer, por ejemplo, un proceso. Eso es lo que podría comentar. Solo para precisar el término de los plazos, en lo que este gobierno al 11 de marzo va a alcanzar a dejar avanzado ese proceso de tribunales, por ejemplo, si es que el propietario apela, dar los plazos para que se fije al menos el monto, la última parte de lo que comentaste. La consignación de los recursos, sí. Y por los plazos que demora en general la tramitación de las reclamaciones, eso probablemente seguiría, ¿cierto?, judicializado en caso de que se interpusieran las acciones. Pero el monto consignado sí se dejaría en el tribunal. Claro, y una vez consignado el monto en el tribunal, se puede hacer la toma de posesión material del terreno. Las otras respuestas a las preguntas que hicieron los senadores, ¿sí? Nerina Paz, directora del Servio. Buenos días, senadores. Bueno, solo reforzar el hecho de algunas fechas que señalamos. Nosotros estamos consignando en tribunales el 22 de diciembre, o sea, dejamos el proceso durante este mes cerrado. Ya eso es como un tema importante a señalar. Acá hay algo que me parece que es relevante, es el hecho de el trabajo de asentamientos precarios, tal como lo señalaba anteriormente, es un trabajo de alta complejidad. Estamos hablando que no es la regularidad de una situación, ¿no es cierto?, de un proceso que tiene su ruta bastante trazada. Acá hay rutas críticas bastante complejas, que tiene que ver con el proceso que se lleva adelante y muchas veces ese proceso tampoco es atractivo para las empresas que tienen que postular a nuestras licitaciones, ¿ya? Por eso muchas veces se caen los proyectos, los recursos no se ponen a disposición y se ejecutan la inversión pública en el año calendario, producto de que efectivamente muchas veces estos proyectos no son atractivos, ¿ya? Son complejos, son de alta demanda, son largos en el tiempo, se desarrollan más allá, como señalaba anteriormente, de los 4 años de un periodo en particular, y eso hace que este sea un trabajo constante a lo largo del camino de los asentamientos precarios. Eso implica, en términos regionales, ¿no es cierto? Como bien decía, tenemos intervenciones que van desde la erradicación hasta la erradicación, con procesos que son de levantamientos de un plano de loteo. Hay que regularizar en torno a una situación que requiere que quede normativamente completa, y eso va provocando un proceso bastante extendido. Y esto, a su vez, propende a poder dejar en marcha un proceso que puedan ellos acceder a una solución habitacional que no afecta a las familias regulares. Las familias regulares tienen un proceso que va en líneas paralelas trabajándose en algunos sentidos y que puede generar un desarrollo de un proyecto en un terreno que se adquiere con el subsidio habitacional, puede financiarse con el subsidio habitacional, con ese subsidio se puede adquirir el suelo y se puede desarrollar un proyecto que les permita a ellos tener un proyecto calificado que sea un instrumento que les permita postular a los llamados de subsidio en las distintas líneas que el Ministerio tiene en sus programas habitacionales. El tema de los asentamientos precarios es, en el fondo, poner en valor un suelo que tenga las condiciones, ¿no es cierto?, para poder entrar en esta línea regular. Eso, poner en valor un suelo, es lo que señalo que es de un proceso largo. Muchas veces, si hay fluidez en términos de las licitaciones y los oferentes que llegan, muchas veces se declaran desiertas, muchas veces se declaran los oferentes en reclamaciones. Se produce ahí un tema que escapa muchas veces a la planificación que tenemos como ministerio en particular y los servios como entidades ejecutoras. Por lo tanto, ahí hay un tema que es importante, que no se saltan las filas, y los comités regulares tienen un proceso que no se ven afectados
por estos recursos, porque hay recursos disponibles en los programas habitacionales, en la ley de presupuesto, que significa una atención de que cada región tiene una cuota de subsidios para llamar durante el año. Por lo tanto, son ítems distintos, subtítulos distintos que no compiten entre ellos, ¿ya? Eso es importante como señalar, porque efectivamente ante esta noticia y situación de la expropiación se han alertado los comités de vivienda respecto a esta situación. Los comités están en su proceso de trabajo, tienen una ley de presupuesto que los respalda respecto a programas habitacionales que se van a financiar durante el año y llamados que los convocan para que ellos puedan ser seleccionados. Distinto es el hecho de que hay comités de vivienda que tienen complejidades en su desarrollo y eso no les permite llegar al corto plazo a obtener una solución habitacional. Hay un tema importante también que tiene que ver con el hecho de las etapas que señalaba y consultaba, ¿no es cierto?, que ya Francisca lo señaló, pero como bien digo, nosotros en diciembre terminamos con este proceso de manera de poder entrar a la etapa judicial, de poder terminar siendo propietarios con inscripción en el conservador, y en paralelo, bueno, Gloria puede entrar en mayor detalle, se está trabajando el proyecto como un plan habitacional que viene a intervenir este terreno. Es importante señalar que la expropiación no es abierta, tiene un sentido y tiene una voluntad. La voluntad es poder radicar a estas familias que están en el sector y no erradicarlas. Si fuera erradicarlas, podríamos haber comprado otro sitio en otro lugar, haber armado otra condición, y el tema central es que acá hay un sentido humanitario de un volumen impensado en términos de magnitud y manejo que ha llevado a esta solución y esta alternativa de la expropiación. Gracias, Nerina. Antes de continuar, estaba el tema de los recursos, de dónde salían, de qué regiones, etcétera. El senador Kuchel quería hacer una... Uso la palabra. Quiero consultar a la misma señora Nerina Paz, qué casos de situaciones parecidas de esta envergadura se han concretado ya y podemos ir a ver en terreno. En que se haya radicado una cantidad de personas de esta magnitud y con este grado de dificultad, pero que se haya llegado a término. Gracias, presidente. Bien. Si quiere ahora o porque estaban las preguntas previas del tema de los recursos, de dónde venían y luego complementamos, ¿no? No sé quién... Vicente responde el tema de los recursos, de dónde se obtienen los recursos para esta expropiación. Ya, presidente, una aclaración primero. Lo que hace es que a nosotros se nos solicitó finalmente aplicar el tema de la expropiación. Entonces, la verdad es que es una respuesta que... Y las preguntas generales que también hacía el senador Sandoval, que también nos interesaba tratar de responder, dice en relación más bien con las respuestas que puede dar el equipo de campamento, en el fondo. Nosotros acá venimos un poco específicamente a responder respecto a la expropiación del caso de San Antonio. No obstante aquello, en el caso de los fondos, de la disponibilidad de recursos, efectivamente, y también se discutió en esta comisión, senadora, con el ministro hace un par de meses, hay una disponibilidad hoy día en el programa de asentamientos precarios, que dice relación con cuestiones con la iniciativa de programa que durante este año no se van a poder ejecutar. No significa que no se vayan a ejecutar, sino que durante este año no se van a ejecutar. Que dice en relación con problemas administrativos, porque el cambio del presupuesto 2025 implica un cambio en la forma que se gasta la plata en el presupuesto del programa de atención de campamento, que pasó de transferir los recursos de cuentas extrapresupuestarias, que el fondo permitían planificar el gasto no con respecto al año presupuestario, pasaron a ser parte del presupuesto ordinario de cada servio. Y ese cambio de metodología lamentablemente implicó
un cambio que no estaba establecido en abril de 2024 y es cuando se hizo el presupuesto 2025. Y sumado a esto, hubo que realizar o aprobar una firma de convenios tipo para el traspaso de las platas de los convenios respecto a campamentos. Y eso implicó también que ese convenio tipo estuvo aprobado recién por parte de la Contraloría en septiembre de 2025. Entonces, la ejecución presupuestaria del 2025 no fue una buena ejecución presupuestaria del campamento. Eso es un hecho por las acciones que se explicaron acá. Hubo de hecho, una comisión que se explicó este tema justamente a partir de la baja ejecución presupuestaria de los campamentos, del programa de campamento, y no es específicamente mi responsabilidad, sí respecto a la pregunta que explicaba el senador, que comentaba el senador Sandoval, al haber un convenio tipo aprobado y al tener una programación ahora con respecto a este cambio de modalidad que se mantiene para el presupuesto 2026, en cuanto a que los recursos ya no van a cuenta de esto presupuestaria, sino que al presupuesto ordinario de Servio, cuestión que se mantiene para el presupuesto 2026, hoy día hay equipos que ya están preparados, que están planificando la inversión de esa manera. Ahora, efectivamente, hay una demora lamentable, pero esto no quiere decir de que estos proyectos que no se financiaron, en algunos casos que se mencionaron, no se vayan a ejecutar, sino que simplemente van a tener que posponerse para el próximo año, que es una situación que cuando en octubre o noviembre, cuando ya existe la certeza de que no se van a poder disponer esos recursos, generalmente se busca la forma de que esos recursos se gasten para otras necesidades. Eso es parte del funcionamiento del ministerio y, por tanto, y así es lo que comentaba Francisca anteriormente, se hizo una modificación presupuestaria justamente para que esos recursos pudieran gastarse durante este año, en este caso en la expropiación, sin, por cierto, decir, sabe que esto que íbamos a gastar este año no lo vamos a poder gastar sino que el próximo año, sino que simplemente ya se sabía que no se iban a hacer gastos estos recursos en estos casos, y ahí es lo que justifica la moción presupuestaria, que justamente es una noticia, no es una buena noticia para esos campamentos, pero una noticia que de alguna forma no está motivada por la expropiación, sino que está motivada por las situaciones anteriores, y habiendo esa disponibilidad presupuestaria, se utilizó para el caso de la expropiación, en este caso, tanto, y también hay que aclarar de que las modificaciones presupuestarias son parte también de cómo se financian muchas necesidades que son, de alguna forma, aparecen del Ministerio. O sea, por ejemplo, durante el año 2022, muchas compras de terreno se realizaron con ejecución presupuestaria del subtítulo 31 que no se ejecutaron, y hoy día algunos financiamientos respecto a proyectos de vivienda que han avanzado más rápido se han financiado también como modificación presupuestaria de otros proyectos que avanzan más lento o de financiamiento que funciona más lento. Eso es parte de cómo funciona el Ministerio, y esas modificaciones presupuestarias permiten también poder estar que son revisadas de manera bastante minuciosa por parte de la DIPRES y de la Contraloría, permiten financiar proyectos que avanzan y que nos permiten a nosotros cumplir con la ejecución presupuestaria. No obstante, senador, efectivamente, en este caso se utilizaron recursos que se sabían que no se iba a poder gastar en este año. O sea, no se posponieron los proyectos para este caso, sino que... ¿Cómo? ¿Qué dije yo? Pospusieron, sí. Muchas gracias, senadora. No, parece perfecto, además que a mí me encanta corregir también. Pospusieron estos recursos para el financiamiento de estas mismas inversiones, que son las compras de unos terrenos en el caso de Coyhaique, y son, por ejemplo, el caso de Castro, hubo un problema con la tasación, que si manteníamos la tasación respecto a la compra de un terreno que estaba programado para el 2025, esa hubiéramos tenido que pagar un 140% respecto al financiamiento total. Ese tipo de problemas que vamos enfrentando en cuanto a la ejecución presupuestaria nos va generando disponibilidad. Y nosotros, como ministerio, históricamente, lo que hacemos es tratar de financiar cuestiones que también tienen urgencia, pero que no es que dejen eliminada esa inversión, sino que simplemente la posponen al próximo año, por cierto, con las limitaciones que eso implica en el tiempo y que nosotros tampoco nos generan alegría. No es que nosotros, de alguna forma, esperemos esta disponibilidad, pero, por cierto, cuando existe, tratamos de utilizarla para gastarla durante años, y eso es algo histórico del Ministerio. Con respecto hay otro punto, senador, que usted hizo respecto a la fila. Yo creo que ahí hay un tema que es complejo de
conversar. Porque efectivamente hay familias que legítimamente han salido en la prensa, se han sentido de alguna forma dejadas de lado o se han dejado pospuestas por parte del Ministerio. La verdad es que el concepto de la fila es un concepto que ha aparecido en el caso de los campamentos hace muchos años. Pero no se condice con una política que se ha focalizado en los campamentos también. Y que no es una política de este gobierno. La política de campamentos, de atención a campamentos, es una política que se ha mantenido, yo diría, los últimos 25 años. La línea de atención de campamentos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que surgió con el presidente Lago, Chile Barrio, luego la línea de atención de campamentos de nuevo retomada por parte del presidente Piñera. Han habido distintas herramientas justamente para atender el caso de los campamentos, como un caso donde yo me atrevería a decir no se trata de una fila de justificación en cuanto a tratar de adelantarse, sino que derechamente ante distintas necesidades el Ministerio va generando distintas propuestas. La localización, la compra de terreno, la posibilidad de entregar subsidios, los arriendos. El Ministerio hoy día cuenta con un abanico de posibilidades para atender las necesidades habitacionales que van surgiendo en el territorio. En el caso de los campamentos, incluso las herramientas va también modificando la erradicación, también la erradicación. Entonces, aquí el Ministerio lo que ha tratado de hacer históricamente es tratar de generar herramientas para atender distintas necesidades que van apareciendo en el territorio. Y eso implica la entrega de subsidios, en muchos casos, la entrega de proyectos, la compra de suelo, respecto a necesidades que van apareciendo en las ciudades y que van apareciendo y también como posibilidades. Y por último, quiero también señalar de que en el caso de este terreno que se está haciendo el Ministerio, va a haber una cabida que no va a coincidir exactamente con la del campamento. Acaba de un desarrollo habitacional. El desarrollo habitacional, por cierto, que también va a tener que atender a personas que tengan subsidios o que tengan postulaciones a subsidios. O sea, entender el terreno como una posibilidad exclusiva es desatender algo que el Ministerio ha dicho, que aquí también hay una potencialidad urbana respecto a este terreno, en el fondo. Hay una pieza urbana muy grande de la ciudad que el Ministerio considera también necesario poder proponer no solamente población zona del campamento, sino que también por lo que representa en San Antonio, los problemas habitacionales que tenemos en San Antonio, los problemas en relación a las disponibilidades de suelos que van a requerir, las inversiones que está haciendo el mismo Estado en respecto al puerto y distintas necesidades que van apareciendo que ciertamente van a requerir una atención habitacional que no se limita solamente al campamento Centinela, sino que se limita también a que requiere atender las necesidades habitacionales que tiene, en este caso, la comuna de San Antonio y también la región. Eso. Gloria. Sí, gracias. Me sigo con un poco la línea que estaba planteando Vicente. En la expropiación están consideradas 110 hectáreas. Esas 110 hectáreas no son una solución para el macrocampamento. La visión que siempre ha existido, tanto cuando estábamos preparando la posibilidad de un acuerdo con los propietarios en la mesa técnica, como la que se mantiene en la solución de la expropiación, es que esto sea una solución que beneficie a San Antonio y no necesariamente se limite a una erradicación. En las 110 hectáreas que está planteada la expropiación se da solución a las 4.000 familias que hoy habitan el Cerro Centinela. Por lo tanto, ahí va a haber un proceso de loteo para ajustar los tamaños de los lotes, densificar, y el propio Servio se va a reservar porcentajes del terreno de manera de poder desarrollar proyectos habitacionales futuros que incluyan comités habitacionales que están esperando en la comuna. Eso así está visualizado el desarrollo. San Antonio es una comuna de campamentos, es una comuna donde hay mucha toma en San Antonio, ¿no? Y hay alrededor de 6.000 familias que están viviendo en esas tomas. Por lo tanto, la solución que se busca para Centinela pudiera bien acoger a varios de esos campamentos que están hoy en esa situación.
La otra pregunta que usted me hace, yo creo que hay un par de datos también que quiero agregar. El plan de emergencia habitacional está cumplido en San Antonio y hay una ejecución del 150%. Entonces quiero abonar a lo que se decía anteriormente de que esto implica que para los otros comités había no, el plan de emergencia se mantuvo, los comités siguen siendo prioritarios y por lo tanto el mecanismo que hemos trazado o la solución que hemos trazado para este campamento va en paralelo a esas soluciones habitacionales que van por camino regular. El hecho de la expropiación y que ahí se radiquen las familias y la existencia de las cooperativas nos permite regularizar, que entren en un proceso regular las familias que ahí están. Y creo que es importante mirarlo porque pareciera que de pronto no se visualiza tan claramente. Lo que está planteado para estas 110 hectáreas es un montón de terreno. Disculpen que lo ponga de manera tan coloquial, pero si ustedes se paran en San Antonio teniendo ese mall atrás, ese mall a mí no me gusta mucho, yo le digo, pero y miran hacia el poniente, todo ese Cerro Bellavista, llegando hasta Cartagena, es el tamaño que ocupa el megacampamento. Es un montón de terreno. Y de ahí las 100 hectáreas forman parte sustancial de eso. Por lo tanto, ahí lo que se plantea es un proyecto habitacional que tiene como visión la incorporación de un barrio completo a la ciudad. Tiene que haber infraestructura pública, por supuesto. Está considerado dentro del plan maestro que se ha diseñado. Habíamos diseñado un plan maestro anterior para cuando estábamos pensando en la posibilidad de compra de las 215 hectáreas, que hemos ajustado a la realidad de las 110, pero que incluye infraestructura pública, por supuesto, además de las habilitaciones que pueda tener el Serviu para proyectos habitacionales a futuro. Y respecto del... un elemento importante que no se nos puede dejar caer, que habla de la manera de que esto se sostenga también en el tiempo, senador, es que además de la expropiación se firmó un convenio entre el Ministerio, la Ceremi, el propio Servio de Valparaíso y la CONFECOP, la Confederación General de Cooperativas de Chile, a efectos de poder trabajar en el diseño de este plan, que se va a demorar 8 o 10 años en producirse, no es algo que va a estar resuelto mañana. Y convengamos que el primer paso en ese proceso es una macrourbanización, porque hay que dotar al terreno de las condiciones mínimas para poder habitarlo. Macrourbanización y loteo son los primeros pasos de ese plan habitacional. Esos son los firmantes hoy de ese convenio, las 40 cooperativas, el Ministerio y la CONFECOP con la idea de que acompañe y siga fortaleciendo las cooperativas, además que les dé asistencia técnica y las oriente en todo lo que es el manejo financiero. Una cooperativa es bastante más complejo que un comité de vivienda en términos de su manejo. Y la idea es que en ese convenio puedan participar otros actores públicos y privados que puedan hacer de esto realmente el proyecto que se soñó. Entre ellos, y para empezar a hablar, el propio municipio, esta es su casa y por lo tanto tendría que formar parte de este convenio, y el gobierno regional, ¿no? Básicamente. Respecto del inicio de la toma, senador, han circulado varios videos, ¿cierto?, que muestran conversaciones de los pobladores. Esos videos datan del 2021, de los pobladores con representantes de los propietarios, donde se habla de la posibilidad de venta y de compra del terreno por parte de los pobladores de la época. Incluso se llegan a mencionar las cooperativas. Ese es un dato. El otro dato es que si uno recorre el megacampamento en toda su extensión, esto no es una medina. No es como los campamentos tradicionales, que no hay forma, que el uno se va haciendo al lado del otro. No, esto está cuadriculado, con regla, papel y lápiz. Y por lo tanto, y los propios pobladores dicen que aquí hubo asesoría en términos de cómo ocupar el terreno. Y incluso si uno mira bien, se da cuenta de que hay calles que coinciden en mucho con las que tienen hoy el plan regulador de San Antonio. Entonces, todos estos elementos se los coloco sobre la mesa porque en la realidad de hoy del megacampamento y en sus inicios, yo creo que hay muchas verdades que se conjugan.
Una de ellas tiene que ver con la necesidad habitacional de las familias que allí viven. O sea, cuando decimos que el 10%, solo el 10% ha tenido propiedad anterior, habla de 90% de esas familias que no tienen solución habitacional, ¿cierto? Y que ha habido un incentivo para el ocupamiento de ese terreno, yo creo que también forma parte de esa realidad. De hecho, ese terreno lo compra la inmobiliaria en 1997 y a la fecha no tiene ningún cerco, ni uno, absolutamente ni uno. Por lo tanto, era un terreno que no diríamos que propiciaba, pero tampoco diría que protegía adecuadamente la propiedad. Y hasta ahí puedo llegar. Lo otro que se puede poner en conocimiento de la comisión es que en el Encuentro Nacional de Cooperativas, en la ENACOP, que tuvo lugar hace unas 3 semanas atrás, una de las experiencias cooperativas emergentes que ahí se presentó fue la del Cerro Centinela, y los propios pobladores produjeron un video para contar su historia. Yo la puedo poner a disposición de la comisión para que la puedan ver y saquen sus propias conclusiones. Gracias, senador. Gloria. Estaba la consulta del senador Kuchel, que iba a responder Nerina respecto a los procesos anteriores de expropiación y cómo se han materializado, si bien no sé si es la misma magnitud. Bueno, está el campamento Felipe de Camiroaga, que también es de una magnitud muy considerable, pero darle la palabra a Nerina. No sé si, senador, querías hacer una precisión o consulta. Sí, pero que no me responden las cosas que pregunto, presidente. ¿Qué casos se han concluido? Ah, ya. Sí, senador, es que estábamos esperando las otras respuestas anteriores. Bueno, en particular tenemos, para ser vinculante con lo que presenté, el campamento Felipe de Camiroaga, ¿no es cierto?, que se hace el decreto de expropiación el 2022, el 9 de marzo del 2022, y se materializa el 7 de noviembre del 2022. Ese campamento, que estamos hablando de una magnitud de 600 lotes versus los 4.100 aproximadamente ocupación que tiene Centinela, o sea, estamos hablando casi sí. Antes de traspasar a Moritz, digamos. ¿Ya? Y entonces ese campamento hoy día, después de 3 años, ¿no es cierto?, está el loteo, se realizó el loteo porque es el paso fundamental para gatillar todo el proceso de regularización, que significa en el fondo colocar en norma el territorio. Y ahí este plano de loteo recién fue aprobado como regularización de ese paño que se adquirió vía expropiación, y esa aprobación tuvo un proceso de 3 años de poder desarrollarse, y lo que permite es que, en virtud de ese loteo que está aprobado a través de la Dirección de Obras, ¿no es cierto?, se puedan hacer las especialidades de urbanización del loteo. Es decir, estamos hablando que la ruta de un proceso posterior a la expropiación para que efectivamente se materialice todo el saneamiento básico y se construyan las viviendas, toma sus años, digamos, ya 3 en todo el proceso de loteo, y ahora viene el proceso de diseño y ejecución de las especialidades para luego ejecutar esas obras. Eso en el entendido específico de este campamento que fue por la vía de expropiación. También tenemos otros ejemplos que son bastante más complejos, que eran propiedad del fisco, ¿no es cierto?, o de Servio o de bienes nacionales, y que ahí también hay una ruta de materializar el título de dominio hacia la familia, generar un plano de loteo y hacer también esta ruta que señalé anteriormente. Y tenemos el caso emblemático de Manuel Busto, Monte Sinaí, Reñaca Alto, particularmente en Viña del Mar, ¿ya? Esos están en proceso de urbanización, obras de urbanización. En el caso de Monte Sinaí estamos hablando de asentamientos de décadas. En el caso de Manuel Busto hay zonas que se están urbanizando, ejecutando todo el sistema sanitario, el sistema de pavimentación, y el programa de asentamientos precarios, en virtud de que esto tiene un proceso largo, se han creado un sistema de habitabilidad primaria que tiene que ver con algunas obras habilitantes para evitar problemas en algunos asentamientos que tienen un proceso más largo, que pueda generar ciertas condiciones básicas de dignidad para las familias que están viviendo en los asentamientos precarios. Este proceso que se lleva a cabo en los asentamientos precarios es vinculante también, en particular,
cuando nosotros tenemos la estrategia de erradicación, ¿cierto?, con la vinculación de los proyectos habitacionales que realizamos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Y ahí es importante destacar que la región tiene un avance de cerca del 78% con la entrega terminada de alrededor de 24.000 viviendas en este periodo, que ha implicado un desafío importante porque la meta nos mandata a entregar la vivienda para que las familias vivan en la vivienda, no entregarle el subsidio, sino que entregar la vivienda para que ellos puedan vivir. Por lo tanto, la contabilidad de este plan de emergencia es que las familias estén viviendo en sus viviendas, y eso ha sido un desafío enorme para la región en el marco que tenemos otras contingencias complejas como es reconstrucción, campamento, y cabe destacar que el plan de emergencia ha seguido su ruta sin verse afectado por estos dos impactos importantes. Directora, senadora Yasna Proboste. Sí, presidente, yo quisiera aprovechar que está acá el Ministerio de la Vivienda para preguntar, a propósito de lo que dice la directora del Serviu, ¿cuáles han sido los traspasos que el Ministerio de la Vivienda ha hecho a gobiernos regionales en materia del programa de asentamientos precarios? ¿Cuáles son efectivamente aquellos que... ¿Por qué me mira así? ¿Y cuáles son las metas que se colocan en los traspasos para los gobiernos regionales? Porque particularmente, lo digo pensando en la región de Atacama, el Consejo ya aprobó, el Consejo Regional, aprobó recursos para el Ministerio de la Vivienda y también recursos asociados a los programas de transferencia del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, pero quisiera poder conocer en detalle si esto implica también los funcionarios que tienen el conocimiento acumulado durante mucho tiempo, los recursos, las metas, cuál es en definitiva este programa de traspaso de competencias. No sé si le parece, senadora... Sí, de competencias que en el marco de la ley de gobiernos regionales que les pueden traspasar funciones y competencias. Sí. De campamento, gobiernos regionales. Asentamientos precarios, habitabilidad primaria. A nivel nacional, no sé si le parece, senadora, de lo que nos pueda decir ahora Vicente, pero pedirlo formalmente como oficio para también recibir una respuesta, porque en el fondo usted quiere un detalle, no solo la región de Atacama, sino que más bien nacional o enfocado en la región de Atacama. Digo, por la preparación de la consulta. Para mí Atacama está primero, así que solo quiero saber de Atacama. No, pero creo que es interesante la mirada regional. Que entonces... no sé cuántos traspasos han hecho, no sé claro. si entiendo yo que esto es un piloto. ¿Les parece pedir la información por oficio como escrita, independiente de lo que pueda responder ahora Vicente, pero que nos deje a la comisión? Si lo vamos a pedir por escrito, puedo pedir más antecedentes. Sí, y los puedo hacer llegar a la comisión, pero en el fondo recabar el acuerdo de un oficio formal. Por supuesto. Y incluimos lo de la CACEN. ¿Y el censo? El censo. Vicente. Sí, presidente, por intermedio, para responderle a la senadora Proboste. Efectivamente, se conversó con 2 gobiernos regionales respecto al traspaso de competencia para la habilidad primaria de asentamientos precarios, el caso de Tarapacá y Atacama. Como regiones piloto, hay el traspaso de competencia tiene un procedimiento que tampoco es breve, en el fondo, porque requiere una aprobación por parte de la comisión del comité de descentralización, que fue ya autorizado, pero ahí hay unos decretos que hay que emitir que hoy día están en trámite. Le podría dar al Estado el trámite específicamente a través de este oficio, en el fondo. Si bien, y de hecho la minuta respecto a la minuta del acta de traspaso de competencia de asentamientos precarios está todavía en curso. Esa fue una reunión que se realizó hace un mes y medio, por lo que recuerdo, donde se aprobaron este traspaso de competencia
a la región al gobierno regional de Atacama para la habilidad primaria de asentamientos precarios. ¿Cuál es el objeto? El objeto es justamente que los gobiernos regionales puedan invertir de manera directa y que no requieran estos traspasos presupuestarios que tienen muchas veces los servicios respecto a inversión directa que pueden hacer justamente a una etapa primaria para campamentos en la estrategia de erradicación. Y se entiende, o el objetivo más bien, es que los gobiernos regionales puedan dotar de mayor rapidez justamente en esta etapa que lamentablemente por temas presupuestarios a los servicios tienen cierta dificultad a la hora de ejecución. El estado específico respecto a la referencia de competencia tendría que mandárselo, sería respondido por este oficio, pero hoy día el acuerdo fue traspasar la competencia, fue una sugerencia que se inició en el caso de Tarapacá y que a la que se extendió el gobierno regional de Atacama. Y en cuanto a los objetivos y a las metas de cumplimiento, eso va a ser parte de la referencia de competencia, senadora. Hay un informe, en todo caso, de la región respecto a la referencia de competencia que fue parte de la evaluación que se hizo en transferencia y que justamente podemos también hacerle llegar con la aprobación, por cierto, Subdere, que es quien maneja esta tramitación, senadora. Eso. Muy bien. Senadora Proboste y directora del Servio que pide la palabra. No, presidente, mire, creo que la respuesta del Ministerio de la Vivienda ratifica la necesidad de poder establecer un oficio mucho más al detalle, porque yo creo que en esta materia estamos en el peor de los mundos, porque durante el año 2025, ya el año 2024 igual, pero el año 2025, el Ministerio de la Vivienda, particularmente en este programa, tuvo unos niveles muy bajos de ejecución del gasto. Una de las razones que no ejecutaba era porque estamos evaluando el traspaso de las competencias de los gobiernos regionales. La verdad, el tema de los traspasos de las competencias se viene hablando hace 3 años con los gobiernos regionales. Entonces, yo creo que estamos en un problema en donde la burocracia supera las necesidades de las familias. Porque, por un lado, el Ministerio de la Vivienda no hace lo que tiene que hacer, el programa de asentamientos precarios no responde a las necesidades de las familias, los campamentos, lo digo, en una de las regiones en donde ha tenido un mayor incremento en asentamientos precarios, y lo que hemos visto aquí en esta comisión es que durante una buena parte el Ministerio de la Vivienda ha tratado de descalificar las cifras de instituciones que hablan respecto de los campamentos, en lugar de decir asumamos nuestra responsabilidad en que no hemos tenido capacidad para enfrentar esta realidad dolorosa para muchas familias en nuestro país. Entonces, llevamos 3 años discutiendo traspaso de competencias en los gobiernos regionales. Y ahora nos dicen que tampoco se hace efectivo cuando ya venían hace más de un año tomando acuerdos con los propios consejos regionales. Entonces, en esto creo que es bien importante establecer cuál es la hoja de ruta de esta burocracia que, en definitiva, no coloca a las personas, invisibiliza el dolor de la familia, de la gente que está en los campamentos, presidente. Porque decir que aquí se van a tomar 1 mes y medio, que el consejo, que... O sea, ya este gobierno terminó. Y los asentamientos precarios no solo aumentaron, sino que su condición de precariedad fue mucho más aguda durante este periodo. Eso, presidente. Muy bien, lo incorporamos y lo mismo si, senadora, el detalle, digamos, de los datos de pasarlo a la Secretaría para que el Ministerio pueda responder de manera más precisa. Directora. Sí, solo un pequeño complemento que quería señalarle al senador, perdón, Kuche, que tenemos un caso concreto, por si quiere hacer una visita, que tiene que ver con lo que presenté con el caso de los colonos en Quilpué, que efectivamente eso ya está terminado, el proyecto habitacional, y fue parte de un proceso expropiatorio también. ¿Ya? Ese es como un ejemplo. Los colonos y fundadores en Quilpué. Presentación, la última lámina de la presentación de los casos, claro. Yo ahí solo quería consultar porque me llama la atención el tema de los tiempos y los plazos. En breve, ¿por qué dirían ustedes que se demora tanto desde que se termina, digamos, la parte legal de la expropiación, el decreto y los acuerdos o no acuerdos con los propietarios, etcétera, hasta que se concreta el plan? ¿Cuáles serían, a su juicio, las principales causas de esos tiempos tan largos, en el fondo, ¿no?
claro, hablaba de la regularización, los loteos y después el diseño del proyecto. ¿Son los plazos estándar de los proyectos habitacionales? ¿O dónde estarían las causas de esa demora, digamos, o de esos tiempos tan largos, ¿no? Sí, esto ya de un punto de vista general. Miren, la verdad, senador, es que en estas grandes piezas de terreno, donde no solamente inversión habitacional, sino que también inversión de urbanización, es donde como Estado tenemos un desafío, yo diría, hace muchos años, y que este gobierno ha tratado justamente de generar herramientas para hacerlo de manera más breve. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, los proyectos de urbanización van por una cuerda de inversión, que es su título 31, y los proyectos de habitacionales van por su título 33. Lo que nos hace que en el caso de vivienda sea una entrega subsidio sin RS, básicamente, y el 31 requiere RS tanto para el diseño como para la ejecución. Eso, lamentablemente, nos genera problemas. Y además, que esto... esto ha tratado por distintos gobiernos de tratar de reducirse. La mejor forma de reducirlo, justamente la que hemos optado nosotros, es que a través de glosa presupuestaria se establezca una excepción para que los diseños no tengan que obtener RS justamente cuando se trata de terrenos serbios. Entonces el diseño, la macrourbanización, que podía tomarse un año en el RS, hoy día esa gestión se elimina, es una glosa presupuestaria que está desde el año 2023 y que nos ha permitido apurar procesos. Ahora, los procesos de planes urbanizacionales o los procesos de grandes pedazos de ciudad son procesos que tienen complejidades. ¿Por qué? Porque hay que hacer planes maestros, porque hay que ejecutar la urbanización y porque esa urbanización finalmente requiere ser recibida muchas veces para que los proyectos se ejecuten. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho muchas veces que se motiva un proyecto habitacional que pueda financiar una urbanización un poquito mayor o que sea inicial para que en paralelo se ejecute la otra parte de la urbanización. Es el caso del Campo de Ferronor, el caso que estamos haciendo en Ciudad San Miguel, pero efectivamente requerimos herramientas para poder hacer inversión finalmente no de proyectos de vivienda, sino de proyectos habitacionales, urbanos habitacionales, proyectos que finalmente impactan la ciudad de manera más rápida. Hay un avance, en nuestra opinión, con un proyecto que fue revisado por esta comisión hace poco tiempo, que es el proyecto de planificación, de modernización de planificación, que justamente lo que entrega es entregar herramientas para hacer estas gestiones más rápido a través justamente de los convenios de asociación, que es una herramienta que también se está utilizando a través de este proyecto en la glosa 7, pero que ahora estamos estableciendo como parte permanente del ministerio, que fue aprobado por esta comisión y por parte del Senado, que ya está el tercer trámite. Pero efectivamente, respondiendo a su pregunta, la generación de estos proyectos más grandes, digámoslo así, de mayor hectárea, en este caso estamos hablando de ¿cuántas hectáreas? Proyectos muy grandes, requieren procesos de aprobación de urbanización y de vivienda. Y la urbanización requiere muchos estudios de la macrourbanización, del alcantarillado, del agua, del tipo de vialidad que se va a ejecutar. Y esos estudios muchas veces requerían RS. Nosotros lo que estamos diciendo, y la glosa presupuestaria felizmente fue aprobada este año, no obstante que hubo una modificación, pero que fue reingresada fue parte de los cuadros parlamentarios en el Senado, se retomó esta posibilidad de que justamente cuando se trata de terrenos que son propiedad del Serviu, la macrourbanización no requiere un RS de diseño, lo creo que es una herramienta para justamente apurar estos proyectos. Eso podría comentarle. Adelante. Gracias, presidente. Solo para complementar, quería agregar que esta realidad que describe Vicente y las complejidades de los terrenos que generalmente son tomados, ¿cierto?, son reconocidos igualmente por nuestro ordenamiento jurídico. Contamos con la ley 20.234, que es la ley de regularización de loteos, que fue precisamente modificada también hace poco a través de la denominada Ley de Fenómenos Urbanos Consolidados, en donde solo a nivel legal el plazo para urbanizar en los procesos de regularización, es decir, aún sumándole excepciones, es de 10 años el que otorga la ley. Y ese plazo de 10 años puede además ser prorrogado por causas fundadas. Entonces, desde también el ordenamiento jurídico se reconoce en general que los procesos de urbanización de campamentos son complejos y la temporalidad que está proyectada a priori a nivel legal es de 10 años. Esa es la realidad. Dos gobiernos, más de dos gobiernos. Senadora Proboste, para ir cerrando. Presidente, creo que a propósito de esta última intervención, tal como lo hicimos hace algún tiempo en materia del plan de emergencia habitacional, yo sé que no estamos todos quienes integramos la
la Comisión de Vivienda, pero también sería bien importante poder sacar un pronunciamiento de la Comisión de Vivienda que todos aquellos temas que dicen relación con asentamientos precarios, con erradicación, radicación de campamentos, debieran ser políticas de Estado. Porque además trasciende un gobierno. No nos gustaría que esto fuera así, nos gustaría de verdad en que estos fueran tiempos mucho más acotados, porque el drama de lo que significa vivir allí, vivir sin tener agua, cuando uno escucha y vive la realidad de las familias que tienen 4, 5, 6 hijos y que nos dicen, mire, no nos alcanza ni siquiera para las condiciones de aseo mínima para que nuestros niños puedan ir al colegio, es de verdad una situación muy dramática. Entonces, mire, más allá de eso, esta realidad que ojalá vayamos cambiando, haciendo mucho más breves los plazos, menos burocracia, no nos impide ver en que hoy día estos temas trascienden los gobiernos y por lo tanto debiera haber aquí también un pronunciamiento de esta comisión para que estos temas fueran políticas de Estado y que se garantizara la continuidad en iniciativas que son tan importantes para las familias. Yo no sé si en eso el senador Kuchel estará de acuerdo, porque siento que con el senador Latorre no vamos a tener ninguna dificultad en eso. Sí, yo muy de acuerdo con lo que plantea, senadora, y lo que le sugiero es que, o sea, más bien proponer, dado que no está el senador Sandoval, que estaba en Hacienda ahora, senador Espinosa también está ausente, y bueno, el senador Kuchel está reemplazando a la senadora Gatica, pero que podamos consensuar una especie de declaración a sacar en la próxima sesión. Ya sería la primera semana de enero. Esta comisión va a seguir trabajando, digamos, todo el mes. Tenemos un seminario además que hemos hablado con el ministro, que tenemos que concretar la fecha de una jornada para proyectar el plan de emergencia habitacional, evaluar los aspectos más bien cualitativos también, no solo cuantitativos, del plan de emergencia habitacional. Entonces podemos concordar una declaración, mira, acá viene llegando el senador Sandoval, y poder consensuarla como para dejar como traspaso. Senador Kuchel. Es que yo pienso, presidente, que nosotros estamos en retroceso en esta materia. Nosotros estamos decayendo. Aquí se nos explicó que San Antonio es una comuna de campamentos, de tomas, se nos dijo. Bueno, pedí los datos del censo para saber cuál es la situación de las viviendas, quiénes son los allegados, quiénes están en campamento, la situación de la CACEN. Eso no aparece y no va a aparecer, parece. Todo es asentamientos precarios. Estamos con pies forzados por una macrourbanización, que se nos dice que va a ser una macrourbanización, que afecta al municipio, a los ministerios, es incoherente, inconexa con salud, con educación, con seguridad. Menos mal que en seguridad ya tenemos 4 ministerios. Yo creo que esta propuesta atrasan y encarecen las soluciones de vivienda, porque generamos más instancias que al final terminan dificultando, porque los funcionarios tienen miedo a decidir, tienen miedo a cortar el queque, entonces no cortan nunca el queque, y esto nos pasa en vivienda manifiestamente, pero nos pasa en casi todos los ministerios, y particularmente en mi región, que está casi sin crecimiento económico, con un aumento de la cesantía, como he explicado, principalmente por el medio ambiente. Mi región es productora de alimentos, de mar y tierra, y los permisos no salen nunca, cualquier tipo de permiso. El tema cultural, el Ministerio de Bienes Nacionales ataja todas las obras porque se encuentran ciertos rastros que existen en toda mi región. Hay rastros arqueológicos de distinta data. Eso no se va a poder evitar porque estaba poblada hace 500 años y más atrás, 6.000 años depende. Entonces, cada vez que se nos ocurren sugerencias, yo encuentro que dificultamos el camino. No sé cómo hacerlo más simple, esto mismo, pero más simple. Porque todas las normas de vivienda que me tocó ser alcalde, en fin, obligaban a una serie de intercambios, de verificaciones, de consultar a otro,
Y así se juntan los años, 4 años, 5 años, y nadie se pronuncia. Y pasan los gobiernos, presidente, pasa la vida de las personas. Así es que yo me abstengo en esa solicitud porque yo creo que puede ser incluso contraproducente. Bueno, lo discutimos y legítima la posición. Estábamos hablando, senador Sandoval, ya estamos cerrando la comisión. Pero como ciertas cosas que hemos aprobado acá mismo, como por ejemplo la prórroga del plan de emergencia habitacional, vayan transformándose en política de Estado permanente y poder sacar algún pronunciamiento como comisión. No, el que la lógica de un plan de emergencia habitacional y de integración social, que en el fondo es más amplio, que eso, más que tenga un plazo definido, que nosotros prorrogamos por 4 años, que es el próximo gobierno, el presidente electo tendrá que ver si se propone una meta similar o la supera, o etcétera, pero en el fondo más que tenga un plazo determinado, sea una política de Estado permanente. Entonces, la senadora Proboste proponía sacar una declaración, un pronunciamiento por parte de la comisión. Y dije, bueno, tenemos que abordarlo con usted, con el senador Espinosa, y ver si es que lo hacemos, qué sé yo, en enero, consensuar una declaración de ese tipo, además de un seminario que tenemos que concretar, con ponerle fecha, una jornada para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos del plan de emergencia habitacional y proyectarlo. Pero bueno, estamos cerrando la sesión de hoy. Yo quería agradecer la presentación del Ministerio de Vivienda, Vicente, Nerina, Gloria, Francisca, todos los antecedentes y también los compromisos de respuesta de los oficios que formalmente se van a enviar con información más de detalle. También ese video importante de la Federación de Cooperativas, que es la voz de los propios pobladores de la historia y el origen de esta toma y este proceso. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.